Un saludo, sí, eso es lo que significa. Espero que todos estén bien en estos tiempos. Causacho Perú. Vive el Perú. Pues mi nombre es Arturo Mesagil y se me consigna el análisis y la presentación de un auto de sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en una audiencia de vista, pero mejor dicho, en una sentencia de vista de causa, pero sin audiencia pública y emitida mediante auto. A ver, voy a precisar la estructura. He agregado inclusive 2 puntos adicionales, porque esta sentencia resulta muy sustanciosa para poder fundamentar con una introducción y al final con una conclusión. Pero rápidamente, voy a precisar. Este es un auto tribunal fiscal constitucional. El primer punto que voy a tocar es introducción. El segundo punto es el resumen jurídico. El tercer punto, los hechos relevantes. El cuarto punto es la identificación. Este es el más exquisito del tema a desarrollar y análisis. El quinto punto, esto es los votos en contra y a favor. Y al final, una resumida conclusión. ¿Por qué toco estos 2 puntos en principio, introducción? Voy a empezar con este cuestionamiento que dice, y que lo quiero pronunciar porque es obvio que tenemos que hacernos un cuestionamiento de esta índole, ¿no? Y preguntarnos cuáles son los derechos y garantías de un contribuyente con el sistema tributario peruano para prescindir de un agravio constitucional. Y me quedo para esta respuesta con la que ya nos ha hecho mención Sánchez Prieto Landa, ¿no? Perdón, Prieto Sánchez Luis, en ese artículo que ya nos ha compartido César Gamba, y donde Pietro refiere que es difícil encontrar un problema jurídico medianamente relativo con respecto a alguna inconveniencia constitucional. Pues hay que admitirlo que ya es el Tribunal Constitucional, en una de las sentencias del 2008, esta sentencia me parece interesante. El 2008, el Tribunal Constitucional nos ha referido que la exigencia de los tributos se sostiene en el principio de la moralidad y el deber jurídico en con el sistema administrativo. Claro, con la configuración de un Estado constitucional, social y democrático de derecho, ¿no? Pero sin embargo esto puede caer también en una cierta incomprensión, porque tiene una visión que no ha sido tan claramente definida, ¿no? Porque si bien el principio de la legalidad, que es toda la juridicidad, es decir, que se somete la administración tributaria al cumplimiento de todo el derecho, incluyendo la Constitución, pues hay que admitirlo que el Código Tributario también admite que no se puede declarar en contra porque tal vez no haya una ley que sea dada de manera contraria o tal vez hasta con rango de ley. Pero hay que entender que el principio de la legalidad solo se orienta, no se crea al cumplimiento de lo que establece la ley, sino más aún a esa compatibilidad en el orden objetivo de lo que significan los valores y los principios constitucionales. Y en esa sostenibilidad de los valores constitucionales, pues hay que hacer también ratificación de lo que el criterio de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad sostienen a ese pronunciado. Y ya lo dijo César Landa también en su libro Constitución Económica, ¿no? También en el 2008. César Landa.
porque César nos ha precisado casualmente que esa irradiación entre los derechos fundamentales, la fuerza normativa y la supremacía jurídica constitucional, pues han desarrollado ese proceso de la constitucionalización del derecho tributario. Por lo tanto, la diferencia entre ese Estado constitucional y ese Estado de Derecho precisa que más allá que el Estado de Derecho tiene la facultad como elemento de control de resolver todas las controversias, pues es el Estado constitucional, que tiene una legitimidad como norma jurídica vinculante para poder aplicarse con todos los operadores jurídicos. En conclusión, le damos una supremacía a lo que es el Estado constitucional y en base a esta pregunta formulada desde el inicio, ¿no? ¿Cuáles son las garantías de derechos que se puede atribuir un contribuyente para prescindir de un agravio constitucional? Porque en eso consiste esta sentencia. El Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia mediante auto, en una audiencia, en una vista de causa, pero sin audiencia pública, en el expediente número 02930 del 2021, un proceso de amparo por el Tribunal Constitucional. Esta sentencia fue emitida en abril de 2022. Sí, bastante próxima, ¿no? Y ha sido muy contundente, porque los intervinientes en esta sentencia son, ¿y por qué preciso casualmente esto? En principio, al demandado, los demandados en esta sentencia de agravio constitucional en proceso de amparo, los demandados, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, el Tribunal Fiscal, y todos esos procuradores en general. La empresa Aluntari. Y en este resumen quiero hacer precisión de todos los intervinientes magistrados. Primero, Ledesma Narváez, Miranda Canales, Eloy Barreda, Ferrero Costa y el magistrado que hay que admirarlo siempre, ¿no? Soy mi amigo Fortini, Blume Fortini, todos lo conocemos, ¿no? ¿Por qué cito yo? Porque los tres primeros están a favor y los dos últimos en contra. Al final voy a hacer previsión del porqué, ¿en qué se basa? Aunque esta sentencia carece de todo, carece de fondo y carece de forma. Así que no debió ni siquiera haberse presentado una demanda de tal tipo. Porque en eso consiste el análisis de lo que significa la jurisprudencia, las casaciones, los acuerdos penales, las leyes sobre todo, para saber si estamos precisando bien algún tipo de problema jurídico, que inclusive puede haber sido derogado por algún tipo de legislación. Los hechos relevantes. Voy a hacerlo de manera cronológica, para dar precisión, ¿no? Es el 17 de enero, de diciembre del 2018, el demandante interpone una demanda con recurso de agravio constitucional contra los demandados. Primero, por solicitar la inaplicación a la inconstitucionalidad de la primera disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1421. Vaya, qué pronunciamiento, ¿no? Dos, por la prescripción para exigir el cobro de un anticipo adicional en los periodos de enero a diciembre del 2009. 2009, de enero a diciembre. Y tres, por la devolución
de unos pagos indebidos con respecto al anticipo adicional en ese periodo de enero a diciembre del 2009. Y con todos los intereses desde la evolución efectiva. Y de manera célebre, uno, dos, de manera célebre, el 16 de enero del 2019, el Tribunal Constitucional declara esta demanda improcedente. Claro, es obvio que podemos entender de que se trata de un procedimiento no contencioso, ¿no? Bueno, ya lo voy a explicar en el análisis. ¿Y por qué declara improcedente el Tribunal Constitucional? Porque obviamente lo considera que es un proceso administrativo contencioso y que existen juzgados especializados en temas contencioso administrativo y que más aún ese procedimiento contencioso tributario se encontraba en trámite. Por lo tanto, declara improcedente en primera instancia. 4. El 20 de agosto del 2020, 20 de agosto porque es el cumpleaños de la instancia, vuelve a confirmar la apelada, improcedente. Y esta vez hace mención que el demandante había solicitado exigir el cumplimiento del plazo prescriptorio por los pagos efectuados de la fecha referida, enero a diciembre del 2009. Y que ante ello, la entidad que es la SUNAT no había tenido ningún tipo de pronunciamiento. Y por lo tanto, era obvio que se debería haber solucionado en la instancia administrativa. Y dos puntos adicionales al respecto, porque en ese mismo hecho, el Tribunal Constitucional hace mención con respecto al expediente 895 del 2008 acerca de las vías administrativas, la importancia de las vías administrativas para evitar llegar al fuero constitucional y que su finalidad es única y exclusivamente otorgar a la administración a que se puedan resolver todos esos problemas y poder regularizar algún tipo de afectación o legítimo interés de algún administrado. Asimismo, también el Tribunal Constitucional hace, bueno, no énfasis, pero sí destaca que existen circunstancias, que existen exoneraciones, que existen situaciones donde las cuales uno puede, como contribuyente o administrado, obviar, excluirse de esa obligación de la vía administrativa. Y está tipificado en el artículo 43 del nuevo Código Procesal Constitucional, que refiere exclusivamente que se discrimina cuando se afectan los derechos fundamentales. Entonces, este es el propósito de saber si esta sentencia afectó si ese fallo afectó los derechos fundamentales. Y también refiere como último hecho, parte de estos hechos en esta sentencia hace hincapié sobre el primer problema jurídico que se va a analizar a continuación. Y hace referencia a que la primera disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1491, que fue recaída en el expediente decreto ley 1421, recaída en el expediente 004 del 2019, por un proceso inconstitucional del Tribunal Constitucional, pues fue declarada infundada. Y eso era obvio para entender que no se podía utilizar este tipo de fundamento para presentar una demanda como tal. Entonces vamos a analizar rápidamente el primer punto. El primer problema jurídico definitivamente es esa pretensión de inaplicar la inconstitucionalidad del decreto legislativo 1421. Y el cuestionamiento estaba basado en que esta ley contravenía la Constitución. Esta ley
tenía un exceso al régimen de lo que se refiere a las regulaciones legislativas. Específicamente el artículo 104 y 104.1 de la Constitución. El 104 refiere a esas atribuciones de la Comisión Permanente y el 104.1 refiere a la facultad que tiene el Poder Ejecutivo de hacer saber cuándo se presenta una autógrafa de ley. Pero aquí viene un análisis para entender por qué no es inconstitucional. Primero, por un análisis de forma. Y luego un análisis de fondo. ¿Por qué no es inconstitucional desde el punto de vista de análisis de forma? Porque en 2018 entró en vigencia esta ley, septiembre del 2018. En julio del 2018, el Congreso crea la ley 30.823, ley autoritativa, así se denomina. Esta ley le otorga facultad al Poder Ejecutivo durante 60 días para formular su legislación. Y entre ellas, estaba autorizado el Poder Ejecutivo a presentar leyes sobre economía y competitividad, sobre lucha contra la corrupción, medidas de prevención y protección contra la ciudadanía, la sociedad, con las empresas, medidas de integración y sobre todo en el literal G, que el artículo 2 de la ley hace énfasis sobre el texto único ordinario del Código Tributario, modificar el Código Tributario con respecto a las deudas tributarias y sobre todo a las deudas vinculadas con las medidas cautelares. Y el literal H, el mismo artículo, de la misma forma, le otorgaba toda la facultad al Poder Ejecutivo de pronunciarse por modificar al Tribunal Constitucional y asimismo como a la SUNAT con respecto a las necesidades de la sociedad y, más aún, con esto que conocemos como derechos fundamentales. El análisis de fondo trata 4 escenarios. El primero, que la ley 1421, primero, se aplica a todos los procedimientos en trámite y a los que están pendientes por resolver. 1. Procedimientos en trámite y a los que están por resolver. 2. Se aplican los procedimientos mencionados supra, en el que el plazo de prescripción de la acción para determinar la obligación tributaria y establecer sanciones se inicia desde antes del 1 de enero del 2012, siendo notificados a partir del 28 de septiembre del 2012. El tercer escenario es que la ley 1421 tiene por objeto el inicio del plazo de prescripción para exigir la deuda de esa obligación tributaria. Claro, contenidas en esa resolución de determinación o resolución de multa. Tienes 5 minutos más. Y 4, establece que el plazo de la prescripción para exigir el cobro de la deuda tributaria se inicia o se computa desde el día siguiente de la notificación. Claro, por esa resolución de determinación o de multa. Así que estos fueron los fundamentos del análisis y también con el tema de la devolución. Perdón, ¿a qué me voy a pasar? La prescripción. Ya el segundo punto y el tercero, la prescripción y la devolución. Bueno, vamos a resumirla ambos. Es obvio que se trata de un proceso no contencioso, vinculados ambos a una determinación de la obligación tributaria. Y cuando hablamos de un proceso no contencioso, estamos hablando de ese conjunto de procesos administrativos
que van a tener que encargar a la administración de responder a la solicitud del administrado para poder regularizar o resolver algún tipo de derecho o afectación con respecto a una supuesta determinación de deuda tributaria. Por lo tanto, en ese proceso no contencioso de la determinación de una deuda, han estado circunscritos tanto la prescripción y la devolución. Pero por la prescripción, obviamente, fue declarado en 2009. Y aquí rápidamente, esto vence al año siguiente de su declaración. Estamos hablando del 2011. 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Quiere decir que esto sí prescribió. La devolución, claro, tiene una prescripción, la devolución para suspensión de la prescripción de 4 años. Digamos que la prescripción, la devolución ya había prescrito, pero como se había solicitado la devolución, obviamente no había prescrito, ¿no? Esto requiere también de otra explicación más detallada. Voy a ir rápidamente a los votos en contra para poder entender a qué me refiero con esta postura de los magistrados que han intervenido en este fallo. Primero, Marinela Ledesma Narváez hace hincapié de 3 aspectos: voto circular, el desacato al reglamento normativo del Tribunal Constitucional y a la inconstitucionalidad del nuevo Código Procesal Constitucional, que entró en vigencia en 2021. Y rápidamente aquí, esto es tan interesante de saber por qué Marinela Ledesma o Ledesma Narváez ha tenido esta postura con respecto a la votación de los magistrados para aplicar la sentencia. El Ledesma se basa únicamente en que no existen votos singulares y se ha incumplido la consigna que tienen todos los magistrados por cumplir no solamente lo que estipula el reglamento normativo del Tribunal Constitucional, sino también la Constitución, sino también el nuevo Código Procesal Constitucional y también el ordenamiento jurídico de la nación. Por lo tanto, en esa postura, ella rechaza el incumplimiento de los demás magistrados en no haber manifestado, en no haber votado, en no haberse pronunciado por la sentencia. ¿Y por qué no se pronunciaron los demás magistrados? Porque para los demás magistrados se cometió de lo que denominan ellos una sentencia interlocutora denegatoria, basada en un tipo de interpretación restrictiva. Nuestro magistrado Blume Fortini hace un historial respecto a todas esas lesiones o violaciones a los derechos fundamentales, desde la Constitución que reconoce al Tribunal Constitucional intervenir ante todos los recursos de agravio constitucional en una audiencia de vista pública, con informe oral. ¿Por qué escribo esto? Porque en eso se basó la postura de los magistrados Ferrero Costa y Blume Fortini. Una audiencia de vista con audiencia pública. En eso se basó la postura. ¿Y por qué? Porque el nuevo Código Procesal Penal, en el artículo 24, refiere claramente que en el Tribunal Constitucional es obligatoria la audiencia de vista. La falta de convocatoria a la vista de causa, y lo refiere claramente, que la falta de convocatoria a la vista de la causa y al ejercicio de su derecho de defensa, pues invalida el trámite de este recurso de agravio constitucional. Quiere decir que no ha habido la interpretación debida para aplicar el voto que corresponde a un caso o una demanda de recurso de agravio constitucional. Es más, Blume cita a un precedente de observancia obligatoria. Y todos sabemos lo que es un precedente de observancia obligatoria, ¿no? El precedente de observancia obligatoria Vázquez Romero.
expediente, y esto lo pueden averiguar, 987 Por encima de los 5 del minutos. 2008. Bien, en conclusión, se han afectado los derechos fundamentales. Quiere decir que se puede obviar el procedimiento contencioso administrativo y el procedimiento no contencioso. Lo faculta el artículo 24 del nuevo Código Procesal Constitucional. Es inadmisible pretender que hoy, cuando hablamos de derechos fundamentales, nos estamos refiriendo al derecho a ser oído. Los derechos fundamentales corresponden a un Estado constitucional y al empezar esta presentación, este análisis respecto a estas sentencias, hice un cuestionamiento. ¿Cuáles son esos derechos y garantías por las cuales se puede prescindir de un agravio constitucional en relación a un contribuyente ante el sistema tributario peruano? Es porque se están afectando los derechos fundamentales. El derecho a ser oído, el derecho a la defensa. El derecho a la defensa es un derecho fundamental y lo sostiene la Constitución en el artículo 139, inciso 4, inciso 13. Lo sostiene la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 1 y el artículo 8. Y aún así, los artículos 12, 24, 35, 91, 117 y otro más que no recuerdo, el nuevo Código Procesal Constitucional, que le da una legitimidad a lo que significan los derechos fundamentales frente al sistema tributario peruano, y que no se puede prescindir en lo que significa un Estado constitucional. Pero hay más para hablar, pero el tiempo es implacable. Pero, muchas gracias. En primer lugar, has hecho un excelente análisis de la sentencia.